En el episodio anterior empezamos la Freshers Week con muchísimos eventos y personas nuevas a las que conocimos. Desde el quiz que hicimos en el college hasta la cena de bienvenida, el primer día en el laboratorio, muchísimas cenas muy interesantes y la feria de asociaciones de Oxford que pudimos visitar. No te pierdas el anterior vídeo para saber todos estos detalles. Empezamos este episodio con un evento muy chulo que organizaron de networking en nuestro college con champán, donde conocimos a muchísima más gente de este maravilloso college. Nos sacamos una foto increíble en el jardín del college y rápidamente nos fuimos a hacer nuestro primer entrenamiento de remo con el equipo del college. Fue muy divertido, la verdad. Como veis, mejoré bastante la técnica, aunque todavía me queda muchísimo, obviamente, por aprender. Pero lo pasamos muy, muy bien. Y esa misma noche la cosa se torció un poco, como vais a ver a continuación. That's how my friends take care of me. Tom prepared this amazing thing. I better get all his fucking money. What the fuck, bro? I will get his bag. Kamal wants to get my bike. he just told me, if you die, can I get your bike? What a guy. You have to be friends. Hey, bro. Just joking. Last video. Just joking. Enjoy. Last video, enjoy. No, pero estoy hasta jodido, o sea, llevo todo el día que no sé qué hacer porque me dolía bastante la zona del apéndice, en plan el abdomen inferior derecho, y he ido a hablar con la enfermera, no me ha sabido decir nada y ahora me ha empezado a doler más por la noche, entonces hemos llamado al número de consultas a ver qué me decían del hospital y nos van a llamar ahora para decirnos, y si no, pues ir a urgencias. Bueno chicos, ya después del susto estamos ya en casa, estamos bastante mejor. El doctor nos ha dicho que no sabe sinceramente qué es lo que puedo estar teniendo, si puede ser una apendicitis temprana o si puede ser que tenga algún tipo de virus estomacal o alguna bacteria o alguna otra cosa que me pueda estar pasando. Al menos me he quedado más tranquilo de que ya seguramente no tenemos nada porque él ha sido muy optimista, aunque me ha dicho que tenga cuidado y que siga tomando paracetamol. Pero bueno, vamos a ir a descansar, vamos a ir a dormir, que va a ser lo que mejor nos va a sentar. También súper agradecido con todos mis amigos del college que me han estado echando una mano y estando ahí conmigo cuando la verdad me ha estado doliendo mucho la parte del apéndice, pero ahora parece que estoy algo mejor, así que vamos a intentar dormir y mañana será otro día, así que esperemos no tener que volver al hospital. Que por cierto, quería contaros también esto porque me ha parecido una auténtica locura. Tú si vas a urgencias o al hospital en España y no te pasa nada extremadamente grave, tienes fácilmente una lista de espera de 5, 6, 7, incluso 8 horas en el peor de los casos. Pues ayer en Inglaterra fue llamar por teléfono, fue contarles mi explicación, fue esperar 40 minutos, me llamó el médico, estuve hablando con el médico, me dijo, tienes una cita en 1 hora en este sitio, llegué 30 minutos antes, me cogieron 30 minutos antes y salí súper rápido, la verdad. Muy contento con la sanidad en Inglaterra y más vale porque al tener que pagar la visa, una de las cosas que no os he dicho es que tienes que pagar bastante dinero, que por suerte la mitad de ese dinero me lo ha cubierto mi beca, pues parte de este dinero es justamente para pagar eso, el IHS, que es toda la parte de sanidad. Así que contentos por eso. El Alex del futuro confirma que al final no fue nada preocupante, se recuperó y está perfecto. Y bueno, después de este susto, vamos a viajar en el tiempo por algo muy especial hacia finales de agosto de este mismo año. Ahora veréis por qué. ¿Qué tal chicos? Primer vídeo de esta nueva serie.
en mi vida en Oxford y no podemos empezarlo en un lugar mejor que el aeropuerto de Barcelona. Tenemos que irnos a Londres, tenemos que ir a ese acto de bienvenida, esos 3 días intensivos con todos los becados de esta prestigiosa beca de la Caixa. Así que vamos a por ello, vamos a Londres, vamos a conocer a toda esta maravillosa gente y vamos a empezar esta increíble aventura. Ya estamos, chicos, por Londres, tal y como podéis ver un poco por el paisaje que tenemos alrededor. Vamos a ir ahora hacia el hotel que nos ha puesto la Caixa para dejar la maleta, para dejar todo, para comenzar esta jornada intensiva y os voy contando. Hemos llegado. Bueno, chicos, ya hemos llegado a la habitación. Esta es la habitación que nos deja desde la Caixa en este hotel, que la verdad es que está muy chulo. Estamos todos alucinando bastante con lo chulo que está este hotel en el centro de Londres. No sé si por aquí tendremos alguna vista, no, del patio interior, pero estamos justo al lado del Big Ben y del London Eye, así que muy contento de empezar a conocer a todo el mundo y vamos a por ello. Estos días han sido principalmente para que nos conozcamos unos a otros, todos los becarios de la Caixa, fomentar que se establezcan verdaderas amistades, verdaderas relaciones entre todos nosotros y que en el futuro podamos llegar a colaborar, podamos mantener todas esas relaciones que estamos estableciendo desde este día y que seguiremos haciendo en los siguientes eventos a los que nos inviten, como cuando conoceremos al Rey en junio, como os dejo por el vídeo aquí, y que todo esto pueda contribuir a que España avance, a que la ciencia y la tecnología o el área de investigación o el área de conocimiento en el que hemos sido becados siga teniendo contribuciones muy importantes y por tanto que todos salgamos beneficiados. La verdad que creo que es una idea muy buena que hayan organizado estas jornadas para que podamos conocernos y podamos empezar a establecer estas relaciones y por tanto todas estas actividades que realizamos durante estos 3 maravillosos días en Londres fueron tan divertidas. Tuvimos muchísimos juegos en equipo, siempre teniendo que fomentar la colaboración para poder ganar, a forma también de competición frente a otros grupos, por lo que fue muy divertido y la verdad es que pasamos un tiempo muy enriquecedor. That algorithm